alcancemos la patria del cielo con una vida justa y recta en este mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta de los Hebreos. Hermanos, la ley que presenta solo una sombra de los bienes definitivos y no la imagen auténtica de la realidad, siempre con los mismos sacrificios año tras año, no puede nunca ser perfecto a los que se acercan a ofrecerlos. Si no fuera así, habrían dejado de ofrecerse, porque los ministros del culto, purificados una vez, no tendrían ya ningún pecado sobre su conciencia. Pero en estos mismos sacrificios se recuerdan los pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de los toros y los machos cabrios quiten los pecados. Por eso, cuando Cristo entró al mundo, dijo: tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo que está escrito en el libro: aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Primero dice: no quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias, que se ofrecen según la ley. Después añade: aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo, y conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la oblación de cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansias al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y, en cambio, me abriste el oído. No pides sacrificios expiatorios. Entonces yo digo: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No me he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegaron la madre y los hermanos de Jesús y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo: mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Les contestó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y paseando la mirada por el corro, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Estamos viendo las reacciones que se han dado a la iniciativa de Jesús de convocar un pueblo nuevo, un nuevo Israel. Lo que decíamos, su propuesta de nuevo orden. Ayer, por estar celebrando la fiesta de San Pablo, la conversión de San Pablo, no tuvimos la oportunidad de leer el Evangelio donde se nos habla de la reacción de los letrados venidos de Jerusalén. Es pues una especie de comisión investigadora de alto nivel, porque vienen letrados desde Jerusalén y ellos se dedican a difamar a Jesús. Eso lo veremos en otra oportunidad. Ahora nos encontramos con este grupo llamado la Madre y los Hermanos de Jesús. Cuando uno lee el relato en el idioma original, capta una cosa que en la traducción no aparece. En la traducción dice así: llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Pero en el original dice: llega la madre y los hermanos de Jesús. Hay una anomalía ahí. Si el sujeto es plural, el verbo debiera ir en plural también, como lo pone la traducción, corrigiendo al evangelista. Pero el evangelista no era ningún ignorante, ni fue que se despalomó en el momento de escribir eso. Esa incongruencia gramatical es pretendida. Cuando él pone un verbo en singular, llega, y un sujeto plural, la madre y los hermanos, está queriendo ya con eso decir algo. Este bloque, la madre y los hermanos, es uno solo, por eso usa el verbo en singular. Y fijémonos que ni la madre ni los hermanos tienen nombre. Entonces esto nos lleva a entender cuál es la intención del evangelista. Se trata de que el término madre y el término plural hermanos se usan en sentido figurado, no en sentido propio. O sea, madre aquí no está designando a la madre biológica de Jesús. Hermanos no está designando a un grupo de hermanos de sangre de Jesús. Es otra realidad. Nosotros hablamos de la madre patria. Hablamos de la madre de la uña. El sustantivo madre lo utilizamos para denotar una gran cantidad de realidades. Por ejemplo, cuando se dice que la pereza es la madre de todos los vicios. Es evidente que allí la palabra madre no se usa en el sentido propio de la mujer que da a luz un hijo, sino que tiene otra variedad de significados. Los judíos consideraban que su nación era su madre, y por eso se habla de la hija de Sión. La hija de Sión es la hija del monte Sión. Un monte no pare hijas, pero es para dar a entender que esa es la representación simbólica de la nación que tiene
como hijos a todos los ciudadanos. En resumen, la madre y los hermanos designan la nación y los paisanos de Jesús. Antes habíamos visto una multitud que se sintió atraída por él. Por otro lado, estaban unos allegados que sintieron que Jesús estaba loco. Después vinieron los letrados que lo vieron como un peligro y comenzaron a difamarlo. Ahora aparece este grupo de connacionales que vienen a hablarle a Jesús. Dice: llega la madre y los hermanos de Jesús y desde fuera. No dice que él estuviera metido en ninguna casa ni en ninguna parte, pero desde fuera quiere dar a entender que ellos no entran en el grupo que está con Jesús. Desde fuera lo mandaron llamar. Este grupo de connacionales de Jesús, cercanos a él, de la gente de su región, pretende que Jesús vaya donde ellos. Lo mandan llamar. Y en cambio el evangelista nos dice que había gente que estaba sentada alrededor de él. Jesús es el centro de un grupo que se sienta. Sentarse en el Evangelio de Marcos indica una postura estable. Es decir, ellos están, digámoslo así, instalados, atornillados en torno a Jesús. Hay una diferencia entonces en el grupo representado por la madre y los hermanos que se quedan fuera y el grupo representado por la multitud que está en torno a él. Y entonces le avisan a Jesús: mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Ahora el grupo ya no aparece compacto. Desde el punto de vista del que le avisa a Jesús, aparece como un grupo plural. Tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Hay una diferencia de perspectiva. El evangelista los ve como una sola realidad. El informante los ve como dos realidades distintas. Fijémonos de paso que no se hace mención del Padre, porque ese parentesco biológico está definitivamente descartado en relación con Jesús. Jesús no reconoce Padre alguno sino a Dios. Pero ahora le están llamando la atención sobre su nación y sus paisanos. Y le están diciendo que la nación y los paisanos tienen algo que decirle. Volvamos otra vez al principio. Jesús tiene algo que decirle a su nación y a sus paisanos. Y eso que Jesús tiene que decirles es el mensaje del amor universal. Si la madre y los hermanos se quedan fuera y quieren decirle algo, no cuesta ningún trabajo entender que ese hecho de quedarse fuera implica guardar distancia con respecto de la postura de Jesús. No están de acuerdo con el mensaje y lo que quieren es repetirle lo que él debiera estar diciendo
de acuerdo con las tradiciones de Israel. Ellos son conscientes de que Jesús está proponiendo una realidad radicalmente nueva, y eso los desestabiliza, porque en el fondo sienten que Jesús está poniendo en tela de juicio los privilegios de Israel. Ellos se sentían por encima de todos los demás pueblos porque eran el pueblo elegido del Señor, y por consiguiente así era como había que presentarse ante todas las naciones. Y Jesús no está caminando por esa línea. Al contrario, cuando Él crea el nuevo Israel, los pone a que ellos vayan a servirles a las naciones. La misión que les encarga es una misión de servicio y no una misión de dominio. De hecho, cuando Él invita a los discípulos a ser pescadores de hombres, los discípulos demuestran que han entendido que no se trata de una conquista violenta, que no se trata de una conquista militar, sino de otra cosa. Ahora Jesús está siendo cuestionado porque Él no se somete a los ideales expansionistas que ellos tienen, sus ideales imperialistas, sino que está en otra línea. Jesús, diríamos así, desde el punto de vista de la nación y de sus conciudadanos, Jesús está borrando la línea divisoria que distingue a Israel de los otros pueblos. Y eso a ellos les parece como una pérdida de identidad. Pero Jesús pregunta, pasea la mirada por el corro, Él pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes realmente se pueden presentar como mi familia? Y mira a los que tiene a su alrededor y dice, estos son mi madre y mis hermanos. Estos. Y señala a los que tiene en torno a Él. El que realiza el designio de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquí se trata de realizar el designio de Dios. Normalmente la palabra que en la Biblia se usa para significar designio se traduce por voluntad, pero hay una diferencia grande. La voluntad es un concepto abstracto, designio es un concepto concreto. Voluntad, según lo que nosotros entendemos, puede ser lo que se le ocurra o lo que se le antoje. Es algo variable. En cambio, el designio es algo establecido y definido. Y el designio de Dios es darle vida por amor a toda la humanidad. Ese es el designio de Dios.
Y esto es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta, porque es que yo a veces me encuentro con personas que tienen como una cierta prevención cuando les hablan de la voluntad de Dios, y con toda razón. Porque, por ejemplo, a una persona le matan un pariente y entonces va alguien y le pone la mano en el hombro y le susurra al oído: ajá, mi hija, resígnate, es la voluntad de Dios. Se le muere un niño en un accidente: ajá, mijita, esa es la voluntad de Dios. Y entonces con esa voluntad nosotros a Dios prácticamente, si pudiéramos, nos escondiéramos de Él. Porque con esa idea de la voluntad de Dios, que todo lo que pasa es voluntad de Dios, no. Dios tiene un designio, tiene un propósito, y ese propósito suyo es nuestra plenitud de vida, nuestra realización, nuestra libertad. Así que no todo es voluntad de Dios, ni tampoco podemos decir que todo lo que pasa es voluntad de Dios. Hay muchas cosas que suceden por voluntad de hombres, y de hombres que no tienen buenas intenciones, y no está bien que eso se lo atribuyamos a Dios. Cuando Jesús dice mi hermano, mi hermana y mi madre, está abriendo un espacio. Ellos habían hablado de tu madre y tus hermanos. Ahora Jesús habla de hermano y hermana. Las mujeres estaban excluidas. El hecho de incluir a las mujeres indica que Él está abriendo la acogida por el amor universal de Dios. Y por último, porque esta bulla es insoportable, por último menciona la madre de última. ¿Qué quiere decir eso? Que la nación, el vínculo nacional, lo étnico es lo menos importante. Importa sí, pero es lo menos importante. Todo el que se comporte como hermano o hermana de los demás, ese está realizando el designio de Dios, y ese es familia de Dios, es familia de Jesús, y por lo tanto es patria de Jesús. Dicho de otra manera, Jesús se siente en su patria en cualquier lugar donde los seres humanos se acojan los unos a los otros como hermanos. Esa es la reacción de Jesús frente al intento de quererlo reprimir a los solos límites de una raza o de una nación.